Bueno, hoy damos gracias a Dios por este tiempo que Él nos va dando, nos va enseñando y me va haciendo recordar todas las cosas maravillosas que uno ha pasado con Él. No solamente maravillosas, sino también luchas, pruebas, dificultades, momentos donde realmente las tormentas han sacudido nuestra barca, pero gracias a Dios aprendimos de esas tormentas muchas cosas y más a estar confiados y tomados en la mano de Dios. Hoy es un momento donde recordaba el primer amor de cómo llegó a mi vida. Y realmente decir o explicar lo que es el primer amor no es muy fácil, pero me queda una pequeña historia que nos contó mi primer pastor y que es que el primer amor es como la mamá águila, en las alturas de la montaña, que teniendo su nido, eh, tiene sus polluelos y los tiene y los cubre con su amor y los protege y los protege y los protege por un buen tiempo. Hasta que ella misma coloca espinas en el nido para que los pichones no se acerquen más y que ellos, al llegar a la punta de la montaña, puedan aprender a volar por sí solos. Siempre uno confiando de que Dios está ahí. Igualmente, pero empezando a crecer, tomando nuestras decisiones, sabiendo del bien y del mal, sabiendo de lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada, conociendo por medio de su palabra, que yo digo siempre que es el manual de vida que Él nos ha dejado. Entonces, decirte lo que es el primer amor, puedo decírtelo en eso, pero puedo darte pequeñas anécdotas en las que yo viví ese primer amor. Una de las cosas maravillosas es que sin conocer de la palabra de Dios no podía dejar de leer, muchas cosas yo no las entendía, pero sabía lo que Dios había hecho por mí. Primeramente, ese testimonio de la casa que me llamó y me impactó necesitándolo en ese momento de oración. Y mi corazón estaba agradecido. Y sabía que había alguien que yo no veía, que no lo sentía, pero que estaba ahí en todo momento y en cada circunstancia. Estaba el control. Y eso yo lo podía saber. Y yo empecé a sacar mi Biblia y a empezarle a hablar a todo el mundo, conocido y desconocido. No conocía mucho la palabra, pero usaba esos pasajes como en primera de Corintios 6:9, aquello que dice, no entrarán al reino ni los borrachos, ni los homicidas, ni los que se acuestan con varones y todo lo demás. No era nada lindo predicar eso, pero era lo que sabía, era lo que entendía. Y en esos momentos lo hacía con mucho amor, sin juzgar a nadie, sin criticar a nadie, sino lo que decía la palabra. Mismo hay un pasaje parecido que está en Apocalipsis, no me acuerdo si es capítulo 22, que habla también, ni las brujas ni los hechiceros entrarán en el reino. Y eso era lo que predicaba. Mismo, esos eran los pasajes que daba, pero miren qué blandito era, ¿eh? Pero cómo es... Pero les contaba y testificaba lo que Dios había hecho. Ese gran milagro, esa manera tan fantástica de llamarme y de darse a conocer a mi vida. Otra de las cosas maravillosas y las locuras del primer amor era la necesidad de saber, de ir a su casa, de un lugar de congregar, reunirse con los hermanos, adorar a Dios en ese lugar, porque adorar a Dios podemos adorarlo en cualquier momento, en cualquier instante, en casa mismo, o en el baño, cuando te bañas o lo que sea. Pero en esos momentos era apenas conociendo de la palabra de Dios, de todas las cosas, era la necesidad de llegar a ese lugar, y a esa hora y temprano. Y, y ahí mismo recuerdo que en esa época sacábamos con este muchacho, que era el que me había presentado un poco al Señor, sacábamos leña en un bote. Y ese viaje casi siempre, entre la remada, cortar la leña, subirla al bote y volver de vuelta a descargarla y dejarla en la orilla, nos llevaba más o menos unas 5 horas entre el viaje y todo. Pero nosotros logramos hacer ese viaje en 2 horas.
Y fue lo más hermoso, porque al principio íbamos tranquilos, cantando, adorando al Señor y todo lo demás. Pero cuando nos fuimos cargando nos dimos cuenta que nos quedaba más o menos, nos quedaba una hora. Teníamos el bote cargado. Gracias a Dios el tiempo era calmo, no había olas, nada, era una paz y una tranquilidad, brisa. Y el bote lo llevábamos a esta altura de agua, cargado de leña, a esta altura. Y dijimos, pegamos 100 remazos cada uno con todas y vamos, y vamos, y vamos. Y así íbamos cambiando más o menos y mismo adorando, dando gracias a Dios, gritando. Me acuerdo que mi compañero se subía a la punta del bote, levantaba las manos y gritaba, aleluya, vamos a llegar, hasta sin saber que estábamos declarando la palabra en esos momentos. ¿Por qué? Porque éramos nuevos. Hoy en día sabíamos que estábamos declarando con fe de que íbamos a llegar a la orilla y temprano. Y cuando quisimos acordar, llegamos bañados, cambiados, todo, y todavía la reunión no había empezado. Y esas son las maravillosas locuras del primer amor. Dios te demuestra su amor y vos estás tan agradecido que salís a hacer todo. Sabes que estás cuidado, bendecido y todo lo demás. A todo esto, no te preocupes que no es todo color de rosa, porque Dios también te enseña en el proceso y como te decía en el águila, te va a empezar a colocar espinas en el nido para que aprendas a volar. Y todo esto fue un proceso, porque a todas las macanas que yo me había mandado tiempos anteriores, años atrás, a todas esas macanas tenían que venir las consecuencias de eso, las facturas. Aunque Dios y Jesús ya había muerto por nuestros pecados, y ya murió por nuestros pecados y pagó por nuestros pecados fueron todos perdonados, los pasados, los presentes y los futuros. Pero las consecuencias de nuestro pecado siempre quedan. Y bueno, tocaba muchas veces ir arreglando las cosas con la familia, en casa. Aunque no vivía con ellos, tenía que llegar muchas veces a casa, ir tratando de hablar con muchos de ellos, a veces con 2 o 3 de los de mis familiares, a veces separados, a veces pedirles perdón, irles y pedir perdón, reconocer, y otras veces también. Muchas de las veces que hablaba también me tocaba la parte de que, pácate, me daban por la cabeza todo lo que había hecho mal. Y gracias a Dios, mis reacciones en esos momentos eran más que llorar y agarrar e ir caminando casi 3 cuadras y pico llorando a lo del pastor. Y el pastor en la primera, la segunda vez me preguntó, a la quinta y a sexta vez ya sabía. Y cada vez que yo llegaba a ese lugar llorando, por esos temas que habíamos pasado, discutido o hablado sobre mi pasado, o que siempre alguien me reclamaba lo mal que había hecho, que me la tenía que bancar, el pastor me esperaba así, con la llave del salón para ir a orar. Y de ahí siempre, desde el primer día que hablé con él, empezando a pasar esas cosas, manoteaba esa llave, iba 4 cuadras más capaz que llorando, y allá estaba. Buscaba al Señor, me arrepentía de todo eso, y bueno, y pagaba mis facturas, pero iba conociendo de él, de su presencia, iba conociendo de esas cosas y teniendo con él experiencias. Una de las cosas que yo siempre digo es lo importante que es el orar, lo importante que es ayunar, lo importante que es todo esto. Hay un pasaje esencial que dice, muchos lo conocerán, yo no me acuerdo ahora de memoria, pero dice, este género, hablaban de un endemoniado, le enseñaba a los discípulos, este género no sale sino con ayuno y oración. Y Jesús les explicaba a sus discípulos. Y la mayoría del pueblo cristiano piensa que cuando le habla de ese género está hablando del demonio. Y no es así. De lo que habla es de la incredulidad. Nuestra incredulidad se va con el ayuno y la oración. Realmente cuando estamos conectados con el Padre, de continuamente, la incredulidad se empieza a ir, los temores se empiezan a desbaratar y las cosas, lo sobrenatural empieza a suceder en nuestras vidas. Yo siempre iba, si las ministras de alabanza tenían que ir a ensayar o tenían que ir a orar un rato antes, 1 hora antes, ellas tenían 1 hora antes, están en el salón, yo me iba todavía 1 hora antes de ella. Y así
oraba, ayunaba y allí buscaba su presencia hasta que más o menos vinieran ellas o me quedaba un poco más que ellas. Si no me iba preparado de vestido, si ya me iba vestido me quedaba y seguía buscando del Señor. Y si no, volvía a casa, las dejaba tranquilas y volvía. Pero fueron procesos del primer amor, pero fueron también cosas que Dios empezó a transformar y a cambiar en mi vida. La gente dice, y muchas veces dice, yo no puedo cambiar, yo no sé, yo hago con la fuerza, lo imposible, que esto y lo otro, y después vuelvo a lo mismo, caigo. Es como cuando tenés un vicio, una costumbre, el cigarrillo, el alcohol, o algo que sea una debilidad en tu vida. Lo has tratado de hacer muchas veces a tus fuerzas, de tu manera, con tu voluntad, y capaz que alguna vez, un mes, 2 meses lo lograste, pero después volviste a caer. Entonces, no es con tus fuerzas, sino con el Santo Espíritu del Señor. Y esto quiero decir, es cuando te metes en la búsqueda, en ayuno y oración, es ahí que el espíritu de incredulidad, que todos esos espíritus no pueden soportar la conexión que tienes con el Padre y el cambio viene a tu vida. El primer amor es algo maravilloso, pero el primer amor es un diseño que Dios nos ha dejado para que cuando salgamos del nido, cuando empiecen a pasar las luchas y las pruebas, volvamos a ese primer amor y sepamos cómo volver a él. Entonces, Dios tiene cosas maravillosas. Hoy te invito a que si estás pasando por un momento de lucha, de prueba, de necesidad, si hay algo que te cuesta dejar, que puedas bajar tu cabeza y cerrar tus ojos y estaremos orando en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, Señor amado, Rey de Gloria, sabemos de lo maravilloso, Señor, que tú eres. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor amado, por todos aquellos que tienen una debilidad, Padre, en sus vidas, Señor, y que seas tú, Padre, fortaleciéndolos, hablándolos, instruyendo. Su Espíritu Santo ahora empieza a tocar y a ministrar sus corazones y sus vidas. En el nombre de Jesús, Padre, de la cabeza a los pies, Señor, ahora, Señor amado, tú hablas, tú charlas, Señor amado, con cada uno de ellos que hoy nos están viendo y escuchando. En el nombre de Jesús es un hecho, vienen cambios sobre tu vida, viene un cambio, pero Dios dice, vuelvan a casa, encuentra el diseño del primer amor y cuando encuentres el diseño del primer amor encontrarás el camino para volver a casa. Si no sabes qué es el primer amor, buscas el video en nuestro canal de YouTube, ahí entenderás lo que es el primer amor y el diseño maravilloso del Padre, porque Él lo puso a nuestras vidas. Es ese diseño para que aquel hijo pueda volver a casa. Quien dice, es el mapa para que puedas volver a casa, para que puedas volver a encontrar de ese amor maravilloso, de ese amor que nos sustenta, nos sostiene, nos fortalece, nos levanta, nos capacita. Ese amor que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta y todo lo espera. Te bendigo y espero que sea de bendición. Seguiremos con cada una de estas anécdotas, cosas de vida que uno ha pasado y experimentado los caminos de Dios a medida que Dios nos vaya revelando, recordando y diciendo qué cosas irte contando. Te bendecimos y te saludamos desde aquí, desde Uruguay.